que lo están oyendo en esta mañana, los demás hermanos, amigos en los diferentes barrios de Tocoa. Les estamos saludando en esta hermosa hora y que Dios les bendiga. Y ando con mi hermano Mario González, que lo congregamos juntos en la misma congregación. Y el hermano Henry lo sugirió que trajéramos un hermano, que habláramos la palabra. Y vamos a lo que el Espíritu Santo nos dirige en esta mañana, así lo vamos a hacer. Amén. Con nuestra hermana, y le voy a dar las palabras a él para que se pueda expresar a ustedes. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Le damos gracias a Dios primeramente sobre todas las cosas por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí en este canal para poder llevarles la palabra del Señor en esta mañana, esperando ser de mucha bendición para su vida y siempre pidiéndole a Dios que sea Él el que hable a través de nuestras vidas, conforme a la voluntad de Él y a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestros corazones. Así que le doy gracias a Dios sobre todo también porque nos ha permitido estar con salud y poder llegar hasta la intimidad de su hogar, ahí donde nos escucha. Bueno, preciosa alabanza, ¿verdad? Las señales se están cumpliendo. Y si bien es cierto, es algo que el Señor nos dijo cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él nos dijo que antes de que el fin viniera, iban a haber señales en esta tierra. Y es una forma de cómo Dios nos advierte de que Él está a las puertas, ¿verdad? Así que le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la alabanza, las señales se están cumpliendo. Y es algo muy, hermano, muy profético. Es algo que está sucediendo alrededor del mundo entero, hermano Mario. Y tantas cosas, ¿verdad? Y la gente se pregunta que ¿dónde está Dios? ¿Y por qué están sucediendo tantas cosas? Bueno, la palabra es clara de que iban a haber muchas pestes, tantas enfermedades que están saliendo ahorita y muchos han de estar infestados en sus hogares. Y más bien tal vez después de la predicación, de la enseñanza, quisiéramos orar, ¿verdad? Amén. Para esas personas, porque uno cuando está enfermo, está grave, uno lo que quiere, hermano, es que oren por uno. Y los cristianos no estamos tal vez exentos de todo eso, pero la ventaja de nosotros es que tenemos un Dios que lo sana. Un Dios que tiene un poder increíble para hacer milagros de toda magnitud. Así que son las señales que están cumpliendo. Y vamos a hablar la palabra, pues le voy a dar la palabra al hermano Mario para que comience el mensaje. Y el tema, un buen ministro de Jesucristo. Pues es el mismo tema que tiene la Biblia. Habla su Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Ahí vamos a estar meditando en esta mañana en la palabra del Señor, siempre enfocándonos en la vida de los jóvenes. Gloria al Señor, nos enfocamos en esta mañana en la vida de los jóvenes porque somos el futuro del mañana. Nosotros somos la generación, ¿verdad?, que vamos a desarrollarnos en un futuro, el día de mañana. Y realmente Dios quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a servirle. Realmente en la actualidad, ahora en día, el problema del joven es que normalmente siempre nos excusamos en nuestra juventud. Pero si bien es cierto, delante de Dios, para Dios, creo que no hay jóvenes, no hay mujeres, no hay hombres, no hay niños. Para Dios todos somos iguales. La palabra de Dios es radical, la palabra de Dios es pareja para todos. Para Dios la palabra no está dirigida solamente a los viejos por ser viejos, a los jóvenes por ser jóvenes, a los niños por ser niños. La palabra de Dios está dirigida a todos nosotros. Así que el problema, hermano, es que nosotros, normalmente los jóvenes, nos excusamos en nuestra juventud, que porque somos jóvenes nos tienen que tolerar tanto. Y realmente no debe ser así, no es así. Ya seamos jóvenes o adultos, delante de Dios es pecado. Si actuamos mal, delante de Dios estamos actuando mal y tenemos que mejorarnos. Así que para Dios todos somos iguales y tenemos que obedecer la palabra del Señor. Sea ancianito que ya no pueda leer mucho, sea joven, la palabra de Dios tiene que cumplirse, tenemos que cumplirla y obedecerla. Gloria al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra del Señor, honrando a los tres poderes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en Dios viviente, que es
el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Para continuar, vamos a orar para que sea Dios el que habla a tu necesidad conforme a la voluntad de Él también. Amén. Oramos. Eterno y buen Dios, Señor amado, que habitas en tu gracias trono te del nombre. Todo se lo pedimos, Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice la palabra que ella es inspirada por Dios. Amén. Toda la palabra es inspirada por Dios y es el único libro que no se contradice. Es la opinión que nosotros aportamos, o es lo que a nosotros nos parece, pero realmente la Biblia no se contradice si la leemos detenidamente como debería ser, siempre y cuando le pidamos la sabiduría, no sea entenderla bajo nuestros propios pensamientos, sino conforme a la razón con la cual fue escrita, porque la palabra de Dios tiene su significado y realmente Dios no se hace responsable de lo que Él no haya escrito. Claro. Si nosotros malinterpretamos un versículo bíblico, ¿verdad? Y no lo interpretamos con la sabiduría de Dios, podemos malinterpretarlo, a veces aún hasta con nuestra propia conveniencia. Entonces eso, pues, al final nos va a llevar a un camino equivocado, porque no estamos dándole el significado correcto. Para eso es importante pedirle a Dios la sabiduría y al Espíritu su guía en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Entonces, hermano, si nosotros sufrimos aprobios, mentiras, cuántas cosas pasamos como cristianos, hermano, y de repente lo único que hacemos es guardar silencio y quedarnos callados, porque eso la Biblia nos enseña. Realmente el sistema de Dios es bastante diferente al sistema de nosotros, porque el sistema de nosotros, hermano, es que si nos hacen mal, le vamos a hacer mal; si nos haces bien, le vamos a hacer bien. Si mereces, te ayudo, y si no, no te ayudo. Si me pegas un golpe, yo te lo devuelvo. Pero en el Señor es completamente diferente. En el Señor, si nos pega una mejilla, dice que hay que poner la otra. Y fíjate que para mucha gente ese es un problema, porque dice que para ser cristiano le es difícil. Entonces, ¿por qué lo ve difícil? Porque él quiere hacer lo que estamos hablando, lo que le agrada. Yo puedo acomodar la Biblia a lo que digo yo. No puede ser posible. Yo puedo ayudar al pobre, al necesitado, cuando tenga ganas, pero dejarme mucho, no. Yo no soy un trapo viejo, una alfombra donde todos me pisoteen, cosas así. Pero cada quien agarra. Entonces, para mucha gente, hermanos, y más para los jóvenes, para nosotros los jóvenes, es el pretexto que tenemos. No, que el cristianismo es difícil, que ahí es aburrido, que ahí son radicalistas, y empiezan a poner radicalistas a todo, ¿verdad? Entonces, no, hermano, con la ayuda del Señor todo es posible. Y es lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puede en Cristo. Entonces, no hay problema. Dice que, claro, ya apartados de Dios, nada podéis hacer. Entonces, pienso que ese es un punto, hermano, donde la gente se enreda ahí y dice que esto no puede cumplir la Biblia y que no se puede, y se cierra. Así es, realmente a veces se nos hace bastante difícil sustituir las cosas malas por las cosas buenas. Lo cierto es que si tratamos de hacer eso solos por nuestras propias fuerzas, evidentemente va a ser bastante difícil o imposible alcanzarlo.
Es bastante difícil, hermano. Si Dios no está con nosotros, nunca vamos a lograr nada. Porque la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque es más fuerte el que está con nosotros que el que se mueve en el mundo. Entonces, si nosotros tomamos de la mano de Dios y confiamos, depositamos nuestra confianza en Dios, depositamos nuestra vida en Dios, realmente nuestra vida, cuando menos nos demos cuenta, o cuando llegamos a darnos cuenta, hemos dado un cambio en nuestra vida que de repente nunca pensamos cambiar. Pero todo, con Dios, todo es posible si lo podemos creer. Si creemos que Dios puede transformar nuestra vida, así va a ser. Porque Dios creamos a Él para que Él pueda accionar. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Si usted cree que no es posible, así va a ser. Pero si usted cree que es posible cambiar, usted va a cambiar. Vamos a cambiar, que así puede ser. Entonces, hermano, tantas cosas que desagradan a Dios. Ve ese punto que dice ahí en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible. No dice que es difícil, una cosa es difícil, que yo le pueda, hermano, es difícil. Pero imposible, hermano, es que es más peor que difícil. ¿Sí? Entonces, dice que hay muchas cosas que le desagradan a Dios. O sea, el pecado totalmente le desagrada. Entonces, si yo no tengo fe, le desagrado. Y si no tengo fe, soy en Apocalipsis 21:8. Dice que los cobardes e incrédulos, que por cierto esa palabra va muy pegadita, hermano. Cobarde dice, incrédulo. Entonces, ¿es incrédulo? Es cobarde. Y el que es cobarde es incrédulo. Entonces, dice en cierto pasaje de la Biblia que el que retrocediere no agradará al alma de Jehová o del Señor. Entonces, hay muchas cosas para desagradar al Señor. Y aún con un pensamiento que no sea adecuado, estamos desagradando. O con una codicia en el corazón podemos estar desagradando. ¿Sí? ¿Cuántas cosas que se miran tan sencillas podemos desagradar? Pero el Evangelio, hermanos, Cristo lo brindó gratuito. Ahora se imagina que tuviéramos que pagar por el Evangelio. Muchos no fueran ni cristianos. Si siendo gratuito lo ponemos nosotros, ¿verdad? En murmuración, porque digamos nosotros. En murmuración a que no se puede, que ahí es para los viejitos, es lo que dicen los jóvenes. Decíamos, y tal vez usted lo dijo, yo lo dije en cierta ocasión, no digo yo, el Evangelio es para los aburridos, viejitos ya de 80, 90 años. ¿Por qué uno se ha metido en un mal concepto del Evangelio? Sí. Según nosotros, el Evangelio es aburrido, mentira, porque uno se goza en la presencia del Señor. Amén. Sí. Uno se goza. Ya el gozo del Señor es nuestra fortaleza, como dice la alabanza. Y ya nuestros deleites ya no son carnales, sino ¿por qué se nos hace tan difícil servir a Dios muchas veces? Bueno, y si bien es cierto, como en todo, ya sea en la vida cotidiana, secular, se nos hace difícil al principio. Claro. Cuando empezamos a conducir un carro por primera vez, se nos hace tan difícil hacerlo y que nos limitamos solo a andar en el primer cambio y a vuelta de ruedas. Y no digamos en una motocicleta, se nos hace muy difícil aprender. Tenemos temores, nos sentimos muchas veces incapaz, creemos que no lo podemos hacerlo, lo vemos tan difícil. O como cuando alguien empieza tocando un piano, al principio se le hace tan complicado y hasta cree poder que es imposible, pero lo ve tan difícil. Pero si usted le pregunta a un experto ya en piano o en carro, en motocicleta, le va a decir que es fácil. Este es lo más fácil. Eso es lo más fácil del mundo, solo es de montarse y meter cambios. Sí. Así decimos. Pero cuando empezamos era un solo temor. Ahora, pero no nos damos cuenta cuando ya empezamos a estar bien jalados en ese carro. Claro. En primera, segunda, tercera, hasta en quinta, a 100 o a 120 de velocidad, ya expertos en el teclado. No nos damos cuenta cuando llegamos a ese nivel. Pero así es en el Evangelio también. Al principio vemos tantas dificultades. Vemos que es difícil dejar de hacer esto. Vemos que es difícil dejar de hacer lo otro. Vemos tantas dificultades en nuestra vida que creemos incapaces y aún llegamos a pensar que es imposible cambiar o dejar las cosas que toda una vida hemos llevado. Pero cuando Cristo entra a nuestra vida porque se lo hemos permitido, entonces Dios nos va a ir abriendo caminos, nos va a ir ayudando a dejar las cosas
que nos ve difícil, cuando nosotros acordamos todo el mundo, todo lo pasado, todo aquello que nos agobiaba, todo aquello que nos hacía difícil, ya viene a ser fácil. Ya empezamos a dejar esos deseos carnales. ¿Por qué? Porque la carne está muerta y el espíritu está vivificado. Sí, como el tema que tenemos, ¿verdad? Un buen soldado de Jesucristo. Para ser bueno, ¿qué hay que hacer? Hacer lo bueno. Si usted quiere ser un buen soldado, tiene que hacer lo bueno. Nosotros, hermanos, traemos una naturaleza pecaminosa, que comúnmente, lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Que en vez de perdonar, yo lo que quiero es, que se muera, ¿sí? Y que no. Entonces, en cuanto a poner la mejilla aquí y dar la otra, tampoco queremos, porque esta carne no quiere esas cosas. ¿No? Y muchas cosas, hermanos, que la carne no quiere. Tal vez estamos débiles para congregarnos, no queremos congregarlo, porque la carne no quiere. Entonces, por eso el Señor, hermano, los exige tanto y dice que hay que vivir en el Espíritu. El Espíritu. Porque si vivimos afuera del Espíritu, vamos a vivir en la carne y ahí, hermano, no hay ventaja. Entonces, segundo, eso que nosotros digamos que el Evangelio es gratuito, que el Evangelio con Cristo es fácil, con Cristo es fácil. Eso no quiere decir que no le van a venir problemas, no le van a venir dificultades. Lo que estamos aquí, trabajamos y aún recibimos oprobio. Puede ser crítica, pleito. Y hay veces, hermanos, que uno piensa y se los ha metido en la cabeza y dice, no, que en el Evangelio se te soluciona. Si quieres economía, hijo, vete al Evangelio. Y empiezas $100,000 llave de principio. No, hermano, no todas las veces así, porque hay veces que Dios a uno lo quiere probar. Así. Y si nunca usted recibe una prueba, hermanos, ¿cómo va a saber experimentar el soldado de Jesucristo? El oro es probado. El oro tal vez está mezclado con tantos materiales, pero para refinar ese oro tienen que pasarlo por fuego. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos pasar por ese fuego. Hay dificultades, aún en nuestra familia, en la sociedad tenemos problemas. Amén. Tal vez fuimos grandes mañosos, en otras palabras, rateros, tal vez fuimos secuestradores, asesinos, tenemos problemas con la sociedad, con la policía, con cuánta gente. Entonces se nos dificulta y ahí miramos al Evangelio de lejos. Y es cuando Cristo quiere estar más cerca de nosotros, hermano Mario. Y sabe, nosotros los jóvenes vamos a ser la iglesia del futuro. Así es. Ahora bien, tenemos que tomar ejemplo de aquellos ancianos, que hay unos que desde la juventud están sirviendo al Señor. Amén. Por eso el apóstol Pablo aquí en la Biblia dice, esto manda y enseña. Nos está dando una orden a nosotros, no solo los jóvenes, también a todos nosotros los que somos hijos de Dios, los cristianos. Y nos dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mira, hermano, aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que ninguno tome en poco tu juventud. Si bien es cierto, jóvenes, la gente tiene razón muchas veces de tenernos en poco. Realmente nos tiene en poco muchas veces por nuestras actitudes, por nuestros comportamientos, hermano. Porque la gente no deposita la confianza en nuestra vida, porque tenemos una actitud, hermano, realmente que no son dignas de un cristiano. La verdad que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que identificarnos donde estemos en el trabajo, estemos en la universidad, estemos en el colegio, en donde nos encontremos, sea cerca de nuestra familia o nuestros hermanos en la fe, sea que nos conozcan o no, debemos de ser luz. Debemos mostrarnos como cristianos, como hijos de Dios. Todas nuestras palabras, nuestras actitudes tienen que ser como hijos de Dios. Si bien es cierto, como seres humanos fallamos, nos equivocamos, a veces nos salen unas palabritas no muy adecuadas, a veces nos comportamos mal, es evidente, eso no se puede negar, fallamos, pero no es que eso va a ser una costumbre, no es que lo vas a hacer todo el tiempo, no, si fallamos, reconocemos nuestra falta, nos reconciliamos con Dios y seguimos adelante, pero que la gente nos tome en alta estima, vea que nosotros somos realmente unos jóvenes entregados a Dios, unos jóvenes
que tiene un buen ejemplo a seguir en palabra, en conducta. Por eso le dice el apóstol Pablo, si no sé ejemplo a los creyentes. Él nos está diciendo, no permitas que la gente te tenga en poco porque sos joven y tenés tus actitudes malas o tu comportamiento es reprobado. Si no sé ejemplo, que la iglesia se dé cuenta que eres un joven ejemplar, que la gente se dé cuenta que eres un joven entusiasta, un joven entregado a Dios, un joven ejemplar en tus palabras, como dice aquí, ejemplo en los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza, que esas cosas nos identifiquen dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Pero ¿cuál es el problema que se da en estos días? El problema es que en la iglesia somos grandes santos y que, bueno, intachables, pero si preguntan por él o por ella en la universidad, en el trabajo, en la escuela, Es todo lo contrario. yo creo que ni cuenta se dan que es cristiana o es cristiano. Eso pasa. Hay veces nosotros, el humano siempre ha tenido algo de hipocresía. El humano tanto que ha vivido y ha aprendido las malas, porque lo malo, hermanos, es tan pegajoso como una cera. Se pega tanto. Vaya un ejemplo. Muchas veces a alguien no necesita yo enseñarle a robar. Con que me mire, él ya aprendió. Entonces, ahora, ¿qué modelo? ¿A quién estoy modelando? ¿Qué modelo? ¿De quién soy modelo yo? Moisés fue un hombre de Dios y un modelo en las Sagradas Escrituras. Un hombre que debemos de seguir esos caminos. Elías fue otro hombre. Ahora es un modelo del Señor. Pero Satanás tiene su modelo. Entonces, ¿a quién estamos modelando nosotros? Modelando nosotros pasar desnudo por ahí. No, modelar. Hay buenos modelos que son, o sea, modelos un ejemplo. Y lo que aquí dice, hermano, ninguno tenga en poco tu juventud, lo que hablábamos, ¿verdad? Al principio. Y es, hermano, que ¿por qué a los jóvenes se les toma en poco la juventud? Y dicen los jóvenes, no, yo no voy a ir a la iglesia porque no le toman importancia a uno. Pero, hermano, tal vez por un individuo que pecó, dicen, no, todos los jóvenes son iguales. Y tal vez no. Por eso nosotros jóvenes hay que marcar diferencia. La madurez. La madurez, hermano Mario, siento que nosotros podemos conocer la madurez de alguien aún en su forma de hablar. ¿Así? Cómo se expresa. Pero si usted es una persona, hermano, que ni le han terminado de decir las cosas cuando ya le ha respondido, entonces no hay madurez. Porque dice la palabra, escucharlo todo, retener lo bueno. Pero también dice otra palabra, sean prestos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Entonces la madurez se conoce aún en la forma de hablar, en la forma de conducirse. Dice que aquí hay que ser ejemplo en conducta. ¿Qué tipo de modelo estoy siendo yo para muchos? Así es. ¿Verdad? Miren, parte de la conducta ese de que hay que ser presto para oír, lo tomamos al revés más bien. Muchas veces. No escuchamos. No han terminado de hablar cuando ya estamos respondiendo. Cuando nos venimos a dar cuenta de que hemos caído en error, ya está hecha la cosa, ya hicimos el daño. Por eso la madurez no consiste en ser viejo, ni tampoco en ser joven. La madurez no tiene edad. No tiene edad. Porque hay gente que está bien, hermano, y no es madura. Es tan inmadura, hermanos, y es tan viejo. Entonces, qué desperdicio de vida. Un ejemplo, mire que Jesús, hermano, en 33 años hizo todo su trabajo. Entonces, no esperó llegar a 50, 90 años para decir, ya puede morir. No, Jesús los dejó un legado en 33 años y, por cierto, 3 años de ministerio. ¿Se imagina? Entonces, usted no tiene que esperar 20 años para poder ser maduro, 20 años para cambiar. No. O sea, hay jóvenes que son bien maduros, hermano, y hay ancianos que desgraciadamente, ¿verdad? No son inmaduros. Y el cristiano, hermano, tanto el joven como el adulto tiene que ser maduro. Amén. Pero hay veces que pasa eso en nuestra vida, que hay jóvenes que son maduros. No es que estamos diciendo que nosotros somos los únicos maduros. No. Estamos reconociendo que hay otros jóvenes, hermanos, que son maduros. Amén. Y hay otros que quieren ser maduros, pero no se han querido dejar de un solo. Entonces, solo de que se atrevan, de que se arriesguen, hermanos, por el Señor, aún a dar su propia vida. Amén. Para ser maduros, marcar la diferencia y no andar imitando a nadie. No andar imitando a nadie, porque ahí no hay madurez. ¿Madura? Entonces, no hay madurez. Entonces,
Si alguien nos quiere imitar a nosotros, es problema de aquel, pero nosotros no hay que andar imitando a nadie. Sí, así. Una, porque es pecado ante Dios, porque tal vez usted tiene un ministerio fuerte, y si yo se lo imito, es imitación. Yo no voy a hacer lo mismo, Dios no me va a respaldar. Entonces usted tiene su propio ministerio, yo tengo el mío. Tal vez el suyo es en alabanza, el mío es en música. Y tal vez yo no puedo la alabanza, el canto, pero usted y la música, ¿verdad? Entonces los dos lo necesitamos. Amén. Entonces, pero si yo me lo pongo a imitar y usted se pone a imitar a mí, no se puede. Entonces la madurez en los jóvenes, ¿por qué ya muchos adultos no confían en los jóvenes? Pregúntese. Ven al joven que le dice, hey, encamíneme a esta muchacha hasta cierto lugar. Y aquel tipo ya empezó a enamorarla. Entonces, no, ve, ¿cómo voy a tener confianza en los jóvenes? Dicen los adultos. O por desgracia, ahí está un celular. Entonces, y usted tiene que llamarle. Los jóvenes siempre común quieren tener su novia, pero no tienen saldo y está el celular ahí lleno de saldo y dice, caramba, es tiempo de meterle al mío. Este tiene de sobra. Entonces, ¿cómo van a confiar en nosotros los jóvenes? Si estamos siendo un buen ejemplo. Si nuestra vida es ejemplar, inspiramos confianza en la vida de las personas. ¿Cómo alguien puede confiar en nosotros, viendo en nosotros una actitud bastante negativa de un cristiano? Está bien con la gente de afuera que no han conocido de Dios. De ellos se pueden esperar mucho. De cristianos se esperan cosas buenas, porque recordemos de que Dios nos ha llamado de la luz. Perdón, de las tinieblas a la luz. Sí. Él nos ha llamado del pecado a lo puro, Claro. de la oscuridad, de las tinieblas a la luz resplandeciente que es Cristo, del viejo hombre pecador a un nuevo hombre puro y santo. A eso Dios nos ha llamado. Entonces, si bien es cierto, nos equivocamos, a veces cometemos nuestros errores. Pero no es que lo vamos a agarrar de contrato todo el tiempo y que no, es que es mi debilidad o es que esto, no. Debilidades se las tenemos que entregar al Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro, creo que fue, Pedro dijo que si alguno es falto de sabiduría, pídasela a Dios. Que Él es amplio en eso, Él tiene bastante sabiduría, Él la puede compartir. Dice la Biblia que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Si nosotros tenemos temor a Dios, vamos a tener sabiduría. ¿Por qué? Porque si usted y yo leemos la Biblia, tenemos como el problema de los jóvenes, hermanos, de nosotros los jóvenes, es que vivimos en una completa ignorancia de la palabra del Señor, que lo que reina en nuestra vida no es la palabra de Dios, Son nuestra fuente, sino son nuestra propia conveniencia, nuestras propias opiniones. Lo que nosotros creemos que está bien, eso es lo que está bien. Cuando realmente la palabra del Señor nos está diciendo lo contrario a lo que nosotros creemos. Pero como no leemos la Biblia, empezamos a tener un montón de comportamientos malos. Por eso, si usted y yo leemos el libro de Proverbios, vamos a aprender bastante para ser unas buenas personas. claro. El problema, joven, es que si seguimos así, con un comportamiento malo, vamos a llegar a viejos y vamos a Desaprovechar la vida. Vamos a desaprovechar la vida. Yo recuerdo, Juan siempre me decía, hijo, no vaya a llegar a ser viejo por ser viejo. Llegue a viejo por algo. Son palabras que siempre no las olvido porque son palabras que marcan nuestra vida, positivas, y digo yo, es cierto. Yo quiero que alguien me recuerde que cuando llegue a viejo, sepan de que cuando fui joven fui entregado a Dios y he llegado a la vejez sirviendo al Señor. Qué bonito es eso. Pero eso solamente lo podemos alcanzar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y es que sin Dios, hermanos, nada podemos hacer. Así es. Entonces nosotros aquí podemos venir, pero sin Cristo, hermanos, vaya un ejemplo, si no le damos el primer lugar a Cristo, es imposible. Imposible. Tantos hombres, hermanos, tienen ministerio, tantos hombres tienen cuantas cosas, ¿verdad? Tal vez, como decía alguien murió y nunca descubrió su ministerio. Lo enterró toda la vida y nunca descubrió que podía haber sido gran evangelista, que pudo haber ganado miles de almas para el Señor. Puede ser un cantante, puede ser un músico. Ahora bien, lo que hablamos de leer la Biblia, hermanos, si usted quiere aprender a cocinar, hay un manual de cocina.
Amén. Si usted quiere aprender a tocar piano, hay un manual de piano. De guitarra, hay un manual de guitarra. Hay una guía. En toda cosa hay un manual. Entonces, ¿el manual del cristiano cuál es? La Biblia. La Biblia. Si usted quiere ver cómo es que los cristianos los debemos de conducir, cómo es que vamos a llegar al cielo, es estudiando la Biblia. Si no estudiamos la Biblia, y no que hay otra fuente en nuestra vida de que nos están robando el tiempo, porque a veces que nos roban el tiempo. ¿Sí? Cosas sencillas, cosas que no nos dan fruto, los están robando el tiempo a nosotros. Entonces, todo eso, hermano. En la vida del cristiano, si lo basamos en la Biblia, es una vida muy equilibrada. Tú tienes que guardar el tiempo, usted tiene que guardarse de muchas cosas y que lo van a tener una vida bendecida, hermano. Entonces, hablemos una cosa, prosperidad tal vez no solo es billete. Que tú tengas salud, hermano, es una prosperidad. Amén. Y que no tengas problemas con la sociedad, es una prosperidad, una bendición. Porque nadie va a decir, este ladrón está aquí, porque ya en Cristo no podemos ser así. Sino que Cristo lo levanta en alto, hermano, y lo pone como real sacerdocio, como ministro, pues, de Él. Y Dios trata con la juventud. Amén. Sí. Concluyendo, ¿verdad?, con el tema, ya que el tiempo ya no está a nuestro favor. Y queremos concluir, dice que ocúpate en el 15, versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire que la Biblia, el Señor Jesús, nuestro Dios, a través del apóstol Pablo, nos está enseñando que nosotros tenemos que ocuparnos en las cosas y que las tenemos que aprovechar. Y eso va a ser manifiesto a todos. Si nos aprovechamos nuestro tiempo, nuestra juventud para Dios, se la entregamos toda a Dios, si nosotros nos sometemos a Dios, sea en oración, sea en ayuno, en obediencia dentro de la iglesia, a buscar, a leer la Biblia, a escuchar consejos de la palabra del Señor, a acercarnos a otros que están sirviendo a Dios, ese aprovechamiento que le estamos dando a Dios, sumergiéndonos a Dios, vamos a ver ese progreso y va a ser manifiesto delante de la gente. Van a decir, estos jóvenes son bien entregados a Dios, estos jóvenes son bien sometidos a Dios, son bien entregados, son dignos de admirarlos. Y la gente confía, y cuando acuerdan, hermano, predique la palabra a usted, hermano, hagamos esto, hermano, hagamos lo otro, hermano, yo voy a salir pero lo dejo de encargado al culto. Un joven lo están dejando de encargado a un culto. Eso es tener confianza. Esos son los privilegios en Cristo. Esos son los privilegios. Entonces, hermanos, la madurez uno hay que tratar de amar más a Dios sobre todas las cosas, hermano, sobre todas, y eso lo va a hacer maduro. Y hay que estudiar la Biblia y vivirla. Amén. Una cosa es que la tengamos, ¿verdad?, en la cabeza, y otra cosa es que la tengamos en el corazón. Amén. Entonces, hermano, esto es el consejo para los jóvenes. Un buen soldado de Jesucristo, un buen soldado, hasta en su uniforme. Hay medallitas que no a cualquier soldadito se la dan. Amén. Se la dan a gente que se ha arriesgado. Un ejemplo, los que se tiran de un avión con su paracaídas tienen su propia medallita, y no es a cualquiera que se la dan. Entonces, ¿pero qué? Arriesgaron su vida, y por algo vano, por una medallita arriesgaron su vida. Mientras que nosotros no es por medallitas chiquitas, sino por grandes galardones. Amén. Entonces, este es el consejo para los jóvenes. Así es, que hemos tenido. Estas que dimos son características de un buen soldado de Jesucristo. Solo vamos a dar la última característica de un buen soldado de Jesucristo, y es que un soldado de Jesucristo tiene cuidado de él mismo. De él mismo. Porque esto es lo que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros mismos, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos las decisiones. Claro. Y de la doctrina, ¿por qué? Porque si nos enseñan mal vamos a vivir. Por eso usted y yo tenemos, como soldados de Jesucristo, tenemos que usar bien nuestra arma, que es la palabra del Señor. ¿Por qué? Cuando usted y yo leemos la Biblia, nadie nos va a engañar.
Alguien puede decirle un montón de cosas. Entonces usted va a ver si está equivocado o está en lo cierto cuando leemos la Biblia. Cuando nosotros hemos leído la Biblia, alguien nos puede venir a predicar hasta un evangelio diferente y lo podemos identificar. Y podemos terminar hasta predicándole a esa persona. Pero si no leemos la Biblia, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque alguien nos va a venir con un evangelio diferente y lo vamos a recibir. Y vamos a mover la cabeza como el queco, así. A todo le vamos a decir, aunque esté equivocado. Entonces, por eso es importante leer toda la Biblia. No es que la va a leer de principio a fin y que va a estar solo en eso. No, todo tiene su tiempo. Hay que dedicarle tiempo a la palabra del Señor. De esa forma estamos teniendo cuidado de nosotros mismos, o sea, de nuestra misma ignorancia. Y de esa forma yo voy a salvarme a mí mismo y voy a salvar a otros, porque los otros están esperando ver de mí, de cada uno de nosotros, un ejemplo a seguir. No, y hermano, pero ahora veamos este punto. No lo dice, ni tanto lo dice, cuídate del diablo, porque ya lo ha advertido, es un enemigo muy común, pero que le salga diciendo, y por cierto, el apóstol Pablo era apóstol y maestro para nosotros los gentiles. Le diga, cuídate de ti mismo. Entonces lo que hablamos, una de las enemistades, hermano, contra el hombre y contra Dios es la carne. Entonces, pero dice también la Escritura, engañoso es el corazón del hombre, y más que todas las cosas. Entonces, hermano, hay cosas que en nuestro corazón nos pueden engañar. Amén. Amén. Entonces hay que saber a quién le estamos prestando el oído. Cuando Eva le prestó el oído al diablo, ahí estuvo. Ahí se le metió Satanás por las palabras que escuchaba. Entonces, usted se cuenta que aún el diablo utiliza la Biblia, hermano. Amén. Y el diablo ha utilizado la Biblia para engañar a muchos jóvenes. Pero si usted lee la Biblia y es un joven que se humilla ante Dios, porque a Dios lo que le encanta es la humildad y que se le dé la gloria a Él, y Dios lo va a respaldar. Amén. Amén. Entonces, jóvenes, cuidémonos de nosotros mismos. O sea, no usted que se va a cuidar de mí, no, de usted mismo. Yo me voy a cuidar de yo mismo y usted de usted mismo. Porque es lo que manda la Biblia. Pareciera extraño, pero es así. Amén. Cuidémoslo porque nuestras emociones, nuestros sentimientos. Amén, gloria al Señor. Bueno, ya para finalizar, decirle a los jóvenes, ¿verdad?, de que sigamos adelante en todo, y que olvidémonos de eso, de esa falsa mentira que el diablo nos ha metido, de que porque somos jóvenes no debemos servir a Cristo, o porque somos jóvenes no tenemos que cumplir la palabra del Señor, porque tenemos que evadir algunas cosas u otras porque somos jóvenes. O sea, que la palabra del Señor, lo guste o no, es la palabra del Señor y tenemos que obedecerla. Tenemos que obedecerla. Entonces, eso es, ánimo jóvenes en Cristo Jesús, y sigamos adelante. Creo que no tenemos tiempo, ¿verdad? Para dar, no sé. Creo que ya se nos ha ido el tiempo. 5 minutos tenemos. Bueno, vamos a orar. Ya que hemos hablado la palabra y 5 minutos de provisión. Gloria al Señor. 5 minutos, vamos a orar en esta mañana por los jóvenes. Bueno, ahí están nuestros números de teléfonos en pantalla. Si nos quiere llamar, si cree que le podemos dar un consejo, hermano, puede llamarnos a nuestro teléfono para ayudarle, ¿verdad?, en su vida, con un consejo de la palabra. Claro. Yo creo que eso, un consejo a tiempo vale mucho, hermano. Claro. Así que esperamos hayamos sido de bendición para su vida. Claro. Antes de seguir despidiéndonos, vamos a orar mejor, porque creo que lo más importante. Bueno, oramos. Eterno y buen Dios, gracias te damos, tu trono de gloria, amado, Señor. Tú eres gracias grande, le damos, Señor, tú eres bello, maravilloso. Amén y amén. Amén, aleluya. Bueno, qué bueno es el Señor, pues esperamos que esta palabra haya sido de bendición para su vida y atesorémosla en nuestras vidas, hermanos, que no nos haya entrado por aquí y nos salga por allá, sino que guardémoslas en nuestro corazón. Nosotros también tenemos pendiente eso de que nosotros, dice la Biblia, que predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Tenemos que ser ejemplos de esto. Tenemos que, la gente tiene que ver en nosotros un ejemplo para que amarle nuestra palabra, porque si no van a decir, ellos están hablando de santidad y no se guardan, y no la viven. No la vivimos. No tiene que ser ejemplo en todo. Así que esperamos, jóvenes, que esto haya sido de bendición para su vida. Sigamos adelante siempre en el camino
y a ver cuándo Dios nos vuelve a permitir estar por aquí. Pues Él lo sabe, pero que estamos dispuestos no solo a predicar la palabra aquí en la televisión, sino donde Dios nos mande. Sí. Porque ese es el A la soldado de montaña, Jesucristo. donde sea. Dice, si un militar lo mandan a la montaña ya, Tiene que ir a la montaña. tiene que ir. Sí. Entonces, si el Señor nos manda a una montaña a predicar la palabra, tenemos que ir, A hermano. toda sala, donde sea. A la Porque gloria de Dios. hemos dispuesto a servir a Dios hasta el último día en que Dios nos permite estar en esta tierra, partamos a la presencia del Señor. Así es. Dios les Así que bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Paz de Dios con cada uno de Amén. sus corazones. Gloria a Dios. Dios les bendiga.